Hoy día vamos a tener el tema de espíritu de oposición. A veces nosotros decimos espíritu, ay, Espíritu Santo, ¿no? Pero espíritu de oposición, ¿qué será el espíritu de oposición? El título lo dice, oposición, que se opone a las cosas de Dios, que se opone a la palabra del Señor, que se opone a Cristo. Oposición. Y a veces nosotros sin quererlo también lo tenemos. También lo tenemos con nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestras palabras, ¿no? Y hemos visto tantas cosas en estos días. ¿Por qué creen que está ocurriendo tantas cosas? ¿Por qué creen que hay tantos desastres? Porque hay desastres. En el norte del país, ¿cuánta gente ha perdido sus casas? ¿Cuánta gente ha perdido sus cositas? ¿No? Hermanos, tenemos que orar mucho. Orar. Para que la gente de verdad se arrepienta. Se arrepienta de sus pecados. El Señor dice que nos humillemos. Que nos humillemos ante Él y que pidamos perdón. No nos damos cuenta porque estamos acostumbrados, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados. La gente que siempre miente no se da cuenta que miente. No se da cuenta. La gente que sustrae cosas a veces ni se da cuenta que está robando. Y sin ir muy lejos, los niños también cogen cosas. No sé si muchos de ustedes o algunos lo habrá hecho, pero a veces cogen cosas cuando eran pequeños, cogen cosas de las mamás y lo regalan a la maestra. ¿Se acuerdan? Muchas veces. Entonces, ¿qué están haciendo? Están robando, ¿no es cierto? Sin darnos cuenta. Algunos dicen cosas de niños, pero de ahí se va formando el espíritu de oposición. Vamos a ver Mateo 5:13. Vamos a empezar con ese versículo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque tu presencia está en este lugar, Dios mío. Toca los corazones, Señor, de cada persona que está acá. Toca su mente, Señor. Quita todo aquello que esté impidiendo que escuche tu palabra en el nombre de Jesús. Y danos revelación de tu palabra en estos momentos, Señor. Estos tiempos que necesitamos tanto de ti. Te suplicamos, mi Dios, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bien claro dice ahí, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Eso es bíblico, está en la palabra de Dios. Y dice vosotros, claro que está hablando en su idioma de ese tiempo, ¿no? Pero nosotros volviéndolo acá decimos nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y para qué se usaba la sal o para qué se usa la sal? Acá nomás en Perú, en las provincias, ¿para qué usan la sal? Para preservar las carnes, ¿no es cierto? Preservan las carnes y lo tienen tiempo ahí. Y no se malogra, no se pudre. No se pudre, se mantiene esa carne. Después lo lavan y lo utilizan en lo que quieren usarlo, ¿no? El charqui es algo así. ¿Quiénes usan charqui? Usamos charqui, ¿no es cierto? ¿En qué se usa? Oyuquito, los que saben cocinar ya. Entonces, esa es carne seca, carne salada. Carne salada, se está preservando, ¿no? Entonces, pero bíblicamente dice que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la sal. Nosotros vamos a preservar a los que nos sirven, a aquellos que nos siguen. Si nosotros no hablamos las cosas buenas de Dios, si no hablamos del Señor, si no predicamos, ¿cómo va a estar el mundo? Nosotros tenemos que preservar, mis hermanos, pensar en los demás. Y muchas veces estamos mudos, callados.
Nos acostumbramos solamente a estar en el templo. Ya, voy a mi iglesia, cumplo con el Señor, voy a mi iglesia, escucho la palabra, pero nada de predicar, nada de enseñar, nada de hablar a otros, ¿no? Nosotros queremos que la palabra de Dios permanezca también en la gente. Tenemos que predicar, tenemos que enseñar, empezando de nuestra casa. Pero ¿qué es lo que hace mucha gente con los de la casa? Si tienen hijos, les dan el celular. Entretente con el celular mientras que yo hago mis cosas. Entretente con la televisión mientras que yo hago mis cosas. O no hablamos a nadie de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la familia a veces dice, ya estás como, ¿no? Ya estás hablando de tu iglesia. Pero Dios quiere que nosotros no solamente hablemos, sino que demostremos con los hechos. Si la iglesia no habla, si la iglesia se calla, lo que nos rodea se va a descomponer. Si se sala la carne, es para que no se descomponga. Pero si la iglesia no habla, los que nos rodean, ¿quiénes nos rodean? La familia, el vecindario, la ciudad, el país, se va a descomponer. ¿Y no están viendo que se está descomponiendo? Cada vez escuchamos más noticias, cosas más desagradables. En este poco tiempo de año, 3 meses, ¿cuántos muertos hay? ¿Cuántas personas muertas, asesinadas? ¿Cuántos crímenes? ¿Cuánta violencia? ¿Cuántos robos? Yo creo que a mucha gente les han robado. No mencionaré de acá, pero sus familiares, ¿les han robado algún familiar? Se escucha a los familiares y cercanos. Antes era a lo lejos, pero ahora familiares cercanos. O vas a un lugar. Yo la semana pasada estuve en un lugar y ahí intentaron robar, pero yo estaba en la parte de adentro. Solamente me puse a orar nada más al Señor, ¿no? Para cubrirnos, hasta que el delincuente se fue. Pero así estamos en esa situación. Todo está muy próximo, se está descomponiendo cada vez más la sociedad. Por eso nosotros tenemos que ser sal, hablar y demostrarlo con nuestras actitudes, que somos diferentes, para que los demás quieran escuchar, quieran buscarnos. Si nosotros inclusive no hablamos lo que Cristo enseña, por ejemplo, 1 Corintios 6:9, ¿no? Si no levantamos la voz, las leyes nos van a aplastar. Dice, miren en las pantallas, por favor, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán al reino de Dios, ¿no? Ni los sabros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de ellos van a entrar al reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser luz, no debemos de callar nosotros. En otros países ya están dando leyes para favorecer el aborto. Gracias a Dios que acá no. Pero ¿por qué no? ¿Por qué creen? ¿Porque estamos calladitos? Hemos salido, mi esposo y yo también hemos ido a las marchas, mis hermanos, marchas pacíficas, pero marchas en contra del aborto, marchas en contra de la ideología de género. Hemos salido nosotros a esas marchas. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, por eso que tampoco no les decíamos, ¿no? Pero hablábamos, poníamos ahí el aviso de que iba a haber la marcha. Ya depende de cada uno de nosotros que vaya o no vaya. ¿Qué es lo que queremos? Si nos quedamos callados, mis hermanos, si no protestamos, las leyes van a ir en contra de nosotros.
Vamos a ver inclusive a la familia, un homosexual dentro de la familia. Dentro de la familia, un adúltero. Dentro de la familia, un fornicario. ¿Está bien eso? Tenemos que callar. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién tiene que hablar? Nosotros somos los que tenemos que hablar. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que tenemos que expresarnos, decirle a los afeminados: mira, si tú sigues así, está en contra de la palabra de Dios, de frente, ¿no? Porque ahí dice, por último, enseñarle, darle la palabra, que lo lea, ¿no? No entrarán al reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. De repente no saben ellos, no lo han leído. Pero nosotros tenemos que ser luz y sal para ellos, expresarnos, para que Dios nos ayude también a nosotros. Seguimos, mis hermanos. Si no, nuestra generación, los que tienen hijos adolescentes, niños pequeños, ellos son los que van a sufrir si nosotros callamos. ¿Y quién va a ser culpable? Nosotros, por callarnos. Nosotros, mis hermanos, tenemos esa responsabilidad. Es una responsabilidad que Dios nos da para preservar a los demás. Y qué hermoso que es ser sal, mis hermanos. ¿No le da gusto a tu alimento? ¿No le da gusto a tu comida? Yo echo poquita sal a mis alimentos. Y mi esposo contento me dice: qué bueno, he hecho poquito, porque así le puedo agregar más. Pero si lo salo demasiado, no le va a gustar tampoco, ¿no es cierto? Entonces hay que ser precisos, mis hermanos. Tenemos nosotros que levantar nuestra voz. Levantar nuestra voz, hablar con la gente, enseñarles. Si no, la sociedad va a seguir descomponiéndose día a día. Mateo 5:14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que ser luz para los demás, delante de los hombres, mis hermanos. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo Jesús, ¿no? Pero ahorita dice ahí en la palabra, en el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué dice en el 14, hermanos? ¿Quiénes son la luz del mundo? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros. Pero tenemos que sentirlo realmente, como cuando dijimos: nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros, igual ahora, nosotros somos la luz del mundo. Tenemos que brillar, tenemos que alumbrar. No podemos quedar apagados, no podemos escondernos. Porque Cristo está en nosotros. No podemos tapar esa luz, mis hermanos. Si no, ¿qué cristianos somos? ¿Cuántos cristianos hay acá? Hermanos, tengamos esa fuerza que Dios quiere que tengamos. Demostrémoslo. Demostremos realmente que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero hablemos fuerte, mis hermanos. Somos luz del mundo. Uno que tiene a Cristo no puede estar calladito, no puede estar escondido. La verdad, mis hermanos, yo era antes tímida. Hasta ahora creo. Pero Dios me impulsa a hablar. Dios me impulsa a estar acá al frente. Dios ha hecho cambios en mi vida. Si tú te sientes tímido también, Dios puede hacer cambios en tu vida. Dios te puede dar la fortaleza para que hables. Dios te puede dar la fortaleza para que alumbres en este mundo. Dios te puede dar la fortaleza para que seas sal en tu propia casa, empezando por la casa.
no dejando que ellos se pierdan, no dejando que ellos se vayan al infierno, porque la verdad, aquel que no va al reino de Dios, se va al infierno. Son dos cosas nada más. Dos cosas. Hay dos caminos: el camino del Señor y el camino del diablo. ¿Quién es tu padre? ¿Dios o el diablo? Perdonen que les hable así fuerte. Perdonen, mis hermanos, pero a veces me desespero un poquito porque tenemos que ser nosotros activos en el nombre del Señor. Tenemos ya que quitarnos toda esa imagen de tranquilitos, porque nos han hecho creer eso, que cuando más tranquilitos, más pasivos somos, más cristianos parecemos. No es así. El Señor Jesús, ¿cómo era? Hasta lo tomaban de revolucionario. Por eso fue que lo crucificaron, porque Él hablaba del reino de los cielos. Él hablaba, no se quedaba calladito. Él expresaba. Los discípulos también predicaban. Esteban, ¿por qué murió Esteban? ¿Por qué lo mataron? Porque predicaba de Dios. Pero qué gozo ver los cielos abiertos, ver a Jesús, ver al Padre en ese momento que está muriendo. Qué gozo verlo. Se fue de frente con el Señor. ¿No queremos nosotros ir un día al cielo? Pero tenemos que expresar lo que somos. Si somos hijos de Dios, expresemos lo que somos. Alumbremos ante los hombres, mis hermanos. ¿Quién es la luz del mundo? Nosotros somos la luz del mundo. Lucas 21, 17. Lucas 21, 17 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seremos aborrecidos. ¿Por qué? Porque los que se oponen van a aborrecer. Aborrecen a Cristo los que se oponen, ¿no? La gente que se opone, la gente que, miren, mis hermanos, esta iglesia antes era muy grande. Bueno, gracias a Dios que tenemos 4 templos, ¿no? Cada uno en su lugar. Pero hay muchos que han dejado de venir. ¿Por qué? Porque la palabra también les choca. Al chocarle, se oponen. Se oponen y ya dejan de venir. ¿Se dan cuenta? Hay opositores dentro del mismo cuerpo de Cristo también. Opositores que ya no hablan bien de las cosas de Dios. Si ellos, conociendo de Dios, se han alejado y se oponen, ¿qué será de los del mundo? ¿Cómo era Pablo? Perseguidor de la iglesia. Después fue un apóstol, pero fue perseguidor de la iglesia. Hermanos, tenemos que ser valientes, tenemos que ser luz nosotros, aunque nos persigan, ¿no? Y en el Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, ¿no? Si hay amor. Y qué bueno que empezamos con el abrazo. No estaba escrito acá. No, pero se abrazaron. ¿Qué sintieron cuando se abrazaron? ¿Sintieron algo lindo? ¿Algo rico? ¿Sí? Así es. Tenemos que demostrar el amor, mis hermanos. El amor de Dios a los demás. Pero mucha gente está perdiendo ese primer amor. Lo están perdiendo al dejar de venir a los cultos. Se alejan de Dios, se alejan de la palabra, se enfrían y se van y ya vienen a ser opositores. Muchos por miedo, pero nosotros no tengamos miedo, mis hermanos. Así como decía mi esposo, a Esteban le tiraban piedras, pero quizás él no sentía dolor. Quizás no sentía dolor. Y si lo sentía, pues mayor era el gozo de saber que se iba a ir al cielo con el Padre. Sintamos nosotros gozo a pesar de la oposición, a pesar de las cosas malas que nos quieran decir, hermanos. Hay que echar fuera todo espíritu de oposición. Y como dice en Mateo 28:19, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
¿no? Tenemos que ir. No necesitamos ir al extranjero, acá mismo. Ir quiere decir salir, moverte, ¿no? Puedes predicar a tus vecinos. Me da gusto que hayan venido 2 invitadas, pero podemos invitar a más, mis hermanos. Solamente nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Ir. ¿Qué hizo hoy día Felipe? Obedeció al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hoy día en el devocional obedeció al Espíritu Santo y fue a un lugar y había una persona que necesitaba que le hicieran entender la palabra de Dios. Le hicieron entender la palabra de Dios y se bautizó. ¿Qué impide que me bautice? Nada, ahí, al agua, bautizado, ¿no? Al toque. Pero Dios quiere, mis hermanos, que nosotros le obedezcamos a Él, que ya dejemos de tener vergüenza, que dejemos de tener miedo. Mis amigos se van a alejar si yo les predico. Que se vayan, pues, que se alejen. Si no son de Dios, no te convienen. Busca gente que realmente hable de Dios. Busca gente que ame de Dios. Nosotros, mis hermanos, bueno, no sé si todos, pero cuando yo era pequeña, en mi familia hablaban de Dios. Quizás no iban al mismo Dios que tenemos ahora, pero dentro del catolicismo me enseñaron a rezar, me enseñaron a pedir a Dios. Tenemos eso dentro de nosotros, el hecho de buscar a Dios, porque Dios es bueno y Dios ha mandado a su Hijo Jesús a morir por todos nosotros, por todos, todo el mundo. Solo que nosotros tenemos que aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces tenemos nosotros que hablar y demostrar con nuestros hechos, mis hermanos. Nuestros hechos demuestran más que las palabras. Así como los niños ven a sus padres lo que hacen, ellos hacen lo mismo. Si a los padres les gusta leer, los niños también les va a gustar leer. Si a los padres les gusta ser activos, limpiar en la casa, los niños van a hacer lo mismo, porque van a ver. Si nosotros leemos la Biblia en la casa, hacemos el devocional, nuestros hijos les va a gustar también hacer el devocional. Nuestra familia le va a gustar hacer el devocional. Hagan lo que Dios quiere que hagamos, mis hermanos. ¿Quién es sal en este mundo? ¿Quién es luz en este mundo? Nosotros. Se le quedó más la luz que la sal, pero tenemos que ser luz y sal en este mundo, mis hermanos. No nos olvidemos de eso. No dejemos de venir a los cultos. No permitamos llegar tarde, mis hermanos. Tratemos de estar listos. Corramos aunque sea, pero lleguemos en punto para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga esta mañana, este tiempo, y que realmente tomemos y hagamos práctica lo que hemos aprendido hoy día. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento, Señor, que se ha predicado tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a ser fuertes y valientes en toda situación, Señor. Que podamos decir, Dios mío, enseñar que ningún fornicario, ningún idólatra, ningún adúltero, ningún afeminado, ningún ladrón, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No permita, Señor, que nos quedemos callados. No permita, Señor, que dejemos de alumbrar, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacer luz y sal donde sea que vayamos. Y en el nombre de Cristo, aleja, Señor, a todo opositor, Señor, en el nombre de Jesús. Aléjalo, sácalo, Señor, de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Toda persona que venga con otras ideas, Señor, aléjalo de nosotros en el nombre de Jesús, y ayúdanos a rodearnos, Señor, de gente que te ame, a rodearnos de gente que necesite de ti, a gente que quiera buscarte, Señor. Perdona, Padre Santo, todos nuestros pecados. Límpianos, Señor. Nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho. Te pedimos perdón, Señor, aún
por no haber sido luz y sal, Señor, en esta tierra. Y ayúdanos, Señor, para que de aquí en adelante podamos predicar aún con nuestros hechos, Señor. Que todos puedan ver que nosotros hemos cambiado y puedan desear, Señor, tener a quien tenemos en nuestro espíritu, a ti, Señor. Porque tú eres el que nos has hecho cambiar. Tú eres el que nos has traído por el buen camino. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga.